Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, les va a erizar la piel. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de nosotros hemos experimentado, de esa batalla interna entre el corazón y la razón, de esos sentimientos que se acumulan hasta que ya no pueden más. Vamos a desentrañar el momento cumbre, ese instante en el que la represa se rompe y el amor secreto sale a la luz, y no precisamente en un susurro al oído. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a hablar de Demet, de su amor no correspondido y de la explosión que tiene lugar ante la mirada de todos. Si les gustan las historias con drama, con valentía y con ese giro inesperado que nos deja con la boca abierta, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscribirse, porque con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido que espero les encante. Imaginen la escena, un evento social, un lugar lleno de gente, risas, conversaciones animadas, y en medio de todo ese bullicio, dos personas. Una de ellas nuestro personaje principal, Demet, que lleva años guardando un sentimiento profundo, intenso, casi asfixiante por otra persona, Can. Can, que quizás es ajeno a esta tormenta que se desata en el alma de Demet, o quizás ha sentido algo pero las circunstancias, las dudas, o simplemente la vida misma, han impedido que esas señales se crucen de forma clara. Demet ha luchado, créanme, ha intentado 1000 veces enterrar ese amor, reprimirlo, convencerse de que no es real, de que es un capricho, una ilusión. Ha vivido con ese peso en el pecho, con esa mirada que se escapa involuntariamente hacia Can, con esas palabras que muerde antes de que salgan de sus labios. Pero hoy es diferente. Algo ha cambiado. Quizás ha sido una conversación, un gesto, una mirada de Can que le ha dado la chispa final, o tal vez simplemente la acumulación de años de anhelos no expresados ha llegado a un punto de no retorno. Piensen en la presión. No es fácil amar en secreto, ¿verdad? Es como llevar una carga invisible que solo tú conoces. Cada encuentro casual, cada intercambio de palabras, cada momento compartido se convierte en una prueba de fuego. ¿Qué pasa si Can se da cuenta? ¿Qué dirán los demás? ¿Y si Can no siente lo mismo? El miedo al rechazo, a la vergüenza, a romper la dinámica de una amistad, o de una relación existente, todo eso pesa como plomo. Demet ha estado navegando en aguas turbulentas, intentando mantener la compostura, sonreír, actuar como si nada, mientras por dentro el corazón le latía a 1000 por hora. Ha ensayado discursos mentales, ha imaginado escenarios diferentes, pero la realidad, la vida, siempre tiene una forma de sorprendernos, ¿no creen? Y entonces llega el momento. No es un momento planeado, no es una escena orquestada en la intimidad. No es en medio de esa multitud, donde las miradas se cruzan, donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. Quizás Can está hablando con alguien, riéndose, ajeno a la batalla épica que se libra a pocos metros. O tal vez, y esto es lo que lo hace aún más dramático, quizás Can está con otra persona, en una situación que a Demet le resulta insoportable. Es entonces cuando esa represa, esa barrera que Demet ha construido con tanto esfuerzo, se desmorona. No hay vuelta atrás. Las palabras empiezan a brotar, no de forma calculada, sino impulsadas por una fuerza mayor, por la necesidad visceral de ser escuchado, de ser visto. Imaginen esa transición. La conversación casual de Demet se detiene. Su mirada se fija en Can. Un silencio se cierne sobre ella, un silencio que aísla su mundo del resto. La gente a su alrededor sigue con sus vidas, ajena al drama que está a punto de desplegarse. Y entonces Demet habla. No es un murmullo, no es una frase ambigua. Es una declaración directa, sincera, llena de toda la carga emocional que ha estado acumulando. Podría empezar con algo como, Can, necesito decirte algo. Y la tensión en el ambiente se dispara. Todos los que están cerca por curiosidad o por instinto giran sus cabezas. Can, sorprendido, se gira hacia ella. Y entonces Demet, con la voz quizás temblorosa pero firme, suelta la bomba. Podría decir algo tan simple como, Can, te quiero. Pero la forma en que lo dice, la mirada intensa, el contexto, lo convierten en algo monumental. O tal vez, si la situación es más compleja, si ha habido malentendidos o distancias, podría ser algo como, he esperado mucho tiempo para decir esto, Can. Te amo. Te amo desde hace mucho tiempo y ya no puedo seguir fingiendo.
La audacia de la situación es precisamente lo que la hace tan cautivadora. No es una confesión en la sombra, es un acto de valentía pura, realizado en el escenario de la vida pública. ¿Y entonces qué pasa? Las reacciones son inimaginables. El silencio inicial se rompe. Con murmullos. Las miradas se clavan en Demet y luego en Khan. La persona con la que Khan estaba hablando se queda paralizada. Khan, por su parte, está en shock. Sus ojos pueden reflejar sorpresa, confusión, o quizás, una pequeña chispa de algo más. Es el momento de la verdad, el instante en que todas las cartas están sobre la mesa. Demet ha expuesto su alma, su vulnerabilidad, su amor ante un público inesperado. Y ahora, la pelota está en la cancha de Khan. Este tipo de confesiones, aunque dramáticas, a menudo nacen de una profunda necesidad de autenticidad. Demet no puede más con el peso del secreto. El agotamiento emocional de ocultar algo tan importante, de vivir una mentira, es insostenible. Es un grito de liberación, una forma de decir, esto soy yo, esto siento, y no puedo seguir escondiéndolo. Y en esa confesión, hay una fuerza increíble, una especie de poder que surge de la honestidad radical. Piensen en los riesgos que Demet está asumiendo. El rechazo es una posibilidad muy real. La incomodidad, la vergüenza, las miradas de juicio. Pero a veces el miedo a no intentarlo, a vivir con él y si hubiera, es aún más aterrador. Es ese momento en que la posibilidad de una respuesta positiva, por remota que sea, se vuelve más atractiva que la seguridad de la ignorancia. Demet ha decidido jugar todas sus cartas, arriesgarlo todo, por la posibilidad de que su amor sea correspondido, o al menos, por la posibilidad de liberarse del peso de lo no dicho. Y la reacción de la gente alrededor es otro elemento fascinante. Los espectadores involuntarios de esta escena se convierten en parte de la narrativa. Algunos sentirán empatía, otros quizás curiosidad morbosa, y algunos más, quizás, un poco de envidia por la valentía de Demet. Esta confesión no solo afecta a Demet y Khan, sino que crea una onda expansiva en el ambiente. La belleza de estas situaciones, a pesar de la tensión, reside en la cruda humanidad que revelan. Nos muestran que detrás de las fachadas y las convenciones sociales, todos albergamos deseos, miedos y anhelos profundos. Demet, al confesar su amor, se convierte en un símbolo de esa valentía que todos, en algún momento, hemos deseado tener. Ahora, ¿qué podríamos esperar de Khan? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que mantiene la intriga. Podría estar completamente sorprendido y confundido, sin haber tenido la menor idea de los sentimientos de Demet. En ese caso, podría necesitar tiempo para procesar la información, para entender la magnitud de lo que ha ocurrido. Podría haber una conversación privada posterior, donde ambos puedan hablar con más calma y sinceridad. O en un giro aún más emocionante, ¿y si Khan siempre ha sentido algo por Demet? ¿Y si esta confesión es el catalizador que necesitaba para admitir sus propios sentimientos? Quizás ha estado esperando una señal, una confirmación, o simplemente el valor para dar el primer paso. En este escenario, la confesión de Demet podría ser el inicio de algo hermoso, una historia de amor que finalmente florece. Otra posibilidad, aunque menos romántica, es que Khan no sienta lo mismo. Incluso en este caso, la confesión de Demet es un acto de autoliberación. Ha dicho lo que necesitaba decir, y aunque el resultado pueda ser doloroso, se ha liberado de la carga del secreto. Y en esa liberación, hay una forma de fortaleza. Afrontar la realidad, por dura que sea, es un paso hacia adelante. Lo importante de esta historia es la valentía de Demet. En un mundo donde a menudo se nos enseña a ser reservados, a pensar antes de sentir, a controlar nuestras emociones, hay algo profundamente inspirador en alguien que se atreve a ser vulnerable, a ser auténtico, incluso cuando eso implica un gran riesgo. Esta confesión, independientemente del resultado, es un testimonio de la fuerza del amor y del coraje que se necesita para expresarlo. Hemos explorado la presión del amor secreto, la batalla interna de Demet, el momento explosivo de la confesión pública, y las posibles reacciones y consecuencias. Demet ha decidido romper el silencio, ha decidido arriesgarse, y en ese acto, ha transformado una situación de ocultamiento en un momento de verdad desnuda. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre la importancia de la autenticidad y sobre el poder de un corazón valiente. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje emocional. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Cómo creen que reaccionaría Khan? ¿Qué consejo le darían a Demet? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado alguna fibra sensible, por favor, no se olviden de darle ese poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que aman las historias con corazón. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.